Muy buenos días, con apetito posiblemente a esta hora del domingo, pero ¿es hambre lo que tenéis o solo antojo de comer? Porque parece lo mismo y nada tiene que ver, como nos contará Boticaria García desde la evidencia científica. Que el hambre de verdad está para saciarlo con platos de verdad, comida casera, nutritiva y saludable, como el menú que Sergio nos tiene hoy preparado. 3 recetas con queso fresco, queso tierno y queso curado, del aperitivo al postre. 3 platos, 3 quesos con todo el sabor. Y qué bien le va a sentar a la microbiota del intestino, porque si las bacterias están estresadas, vamos a tener peores digestiones, pero también una mala salud mental y emocional, como vamos a aprender esta mañana. Con nuestro equipo de expertos y la ayuda psicológica de María Jesús Álava, que nos trae los mejores consejos para evitar que nos manipulen y podamos ser más felices, recuperando al niño o niña que llevamos dentro con toda su ilusión y sus ganas de vivir. Todo lo vamos a ver en nuestra Escuela de Salud, la de Televisión Española, que arranca hoy con este desayuno, almuerzo o brunch de Paola Procel. Un delicioso sándwich relleno de huevo, aguacate, hummus y tomate. ¿Y a que parece que lleva pan? Pues veréis con qué está hecho el sándwich. Puro sabor y pura energía. Hoy vamos a hacer un sándwich de tofu. Vamos a necesitar tofu, huevos, cúrcuma, polvos de hornear y semillas de girasol. Para rellenar tomate, espinacas, hummus y también aguacate. El tofu es una proteína vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales. Tiene mucha fibra, ayuda a regular el colesterol en sangre y es muy fácil de digerir. Vamos a echar los huevos, el polvo de hornear, la cucharadita de cúrcuma y ahora vamos a batir todo muy bien. Si ves que se queda muy sólido, puedes echar un poco de aceite de oliva virgen extra para que sea la textura más ligera. Y ahora lo vamos a verter todo en un molde. Vamos a ponerle pipas de girasol. Ahora vamos a programar el micro de 3 a 4 minutos. Cuando lo saquemos, vamos a dejar enfriar. Mientras se enfría, vamos a preparar el relleno. El pan de tofu, que ya es mucha proteína, le vamos a poner verduras, que son fuente de fibra y minerales, y también la grasa saludable como el aguacate. Y vamos a poner un hummus, que es una salsa hecha de garbanzos, tahini y aceite de oliva virgen extra. Y vamos a partir con mucho cariño. Mira qué miga, parece pan, pero sin harinas. Lo primero que ponemos es el hummus, las rodajas de tomate y espinacas baby. Por último, el aguacate. Este desayuno lo vamos a completar con fresas. Las partimos y las vamos a colocar en un bol con el kefir. Es rico en probióticos y es que aparte la fresa rica en vitamina C tiene potasio. Y vamos a completar este postre con frutos secos. Yo le voy a poner avellana, fuente de grasa saludable, rica en fibra, en carbohidratos y también proteínas. Y de bebida he preparado un té verde rico en antioxidantes para un desayuno completísimo y riquísimo. Qué ganas de probarlo con esa pinta tan deliciosa, porque la comida entra por los ojos antes de entrar por la boca. ¿Y qué decimos cuando algo nos atrae físicamente? Pues que está como un queso, y en los platos de comida, si lleva queso, bueno va a estar de sabor y bueno también de valor nutritivo, como nos van a enseñar el chef Sergio Fernández y la experta en nutrición Andrea Calderón, cocinando queso, 3 platos, 3 quesos. Sergio. Jero, podríamos hacer miles de elaboraciones porque el queso combina muy bien con todo. Pues sí. Y para muestra, fíjate, tenemos ahí una pera asada rellena con frutos secos y va a ir acompañada con ese queso fresco. Qué rica. Pasamos por aquí con un risotto que va a ser a base de quinoa, espárragos y un queso tierno espectacular. Y ojo al dato, el queso más curado, el más potente, va a ir en versión de postre con esta crema de queso combinada con frutas. Anda, Andrea, qué rico. Y es que el queso no solo va a potenciar el sabor, también los nutrientes de los 3 platos. El queso viene cargadito de minerales, calcio, magnesio, fósforo, también de vitaminas, la vitamina A, la D, vitaminas del grupo B, proteínas de alta calidad, que es la proteína whey, la que se utiliza en los batidos del gimnasio, por ejemplo, y grasas también saludables que van a dar ese toque de saciedad. Y es que el sabor también nos va a dar una pista
de la concentración de nutrientes que tiene, porque cuanto más curado sea un queso, menos agua. Nos vamos de un 80% de agua a un 40, un 30% o menos. Entonces el resto de nutrientes se van a concentrar mucho. Estamos hablando de que puede tener el triple de proteína, 5 o 6 veces más de calcio y de vitamina D, de otros nutrientes también. Pero claro, también va a tener 3 veces más de grasa, 5 veces más de sal y por ello pues muchas más calorías. Entonces la ración que vamos a tener que tomar cuanto más curado siempre va a ser más pequeñita. Y también es más digestivo porque a mucha gente le sienta mejor el queso que un vaso de leche por la famosa lactosa. Claro, porque tanto el queso como el yogur son productos fermentados. Y esos microorganismos que añadimos se van a alimentar, van a digerir la lactosa, con lo cual va a reducir su cantidad final. Y además, en los quesos, cuanto más curado, o sea, cuanto más grasa tenga, menos lactosa y más fácil los vamos a digerir. Bueno está saberlo para la hora de comer, sea queso curado, queso fresco, como el que lleva el primer plato. Sergio, que ya está diciendo, cómeme. Jero, ¿has encendido el horno? Encendido, chef. El horno está encendido y vamos a cocinar una pera de conferencia, su carne, su sabor, su toque dulce. La vamos a asar y la vamos a rellenar con una combinación de ingredientes que nuestro paladar se va a poner a bailar. Lo mejor es que lo veáis. Convierte unas exquisitas peras en un completo primer plato, cargado de sabor y aroma. Peras asadas con un toque de albahaca. Corta las peras retirando la parte lateral y hornea a 160 grados hasta resultar tiernas. Con mucho cuidado, extrae su carne sin dañar la piel. Muele en un mortero frutos secos tostados. Reparte cecina en un plato y deshidrata en el microondas. Trocea queso fresco y mézclalo en un bol junto con la carne de las peras, jamón, albahaca, pimienta y frutos secos. Rellena las peras con esta mezcla y sírvelas sobre una base de rúcula. Riega con aceite de oliva y degusta esta delicia. Propuesta ideal para combinar fruta y queso como primer plato. De esta manera aprovecharemos peras demasiado maduras y elaborar así un excelente plato. Primer plato, primer queso, el más blanco y dicen, Andrea, que el más saludable. Si entendemos por más saludable el más ligero, así es, porque como tiene un 70% más o menos de agua, poco margen le queda para tener grasa o calorías. De hecho, es que es el queso que se suele recomendar más en las dietas cuando buscas perder peso o también en las dietas blandas cuando tenemos problemas de digestión. Ahora, poca grasa pero mucha proteína. Proteína que va a combinar con la de los frutos secos, con la del jamón, la cecina. Aunque, ojo, siempre mejor más proteína del fruto seco y menos del jamón y la cecina. Y además que no falten vegetales como la rúcula o como las frambuesas. Pues a ver cómo de rico y nutritivo está el segundo plato con el segundo queso listo para comer, Sergio. Vamos a dejar descansar a los granos del arroz. Muy bien. Y vamos a combinar unos espárragos como estos que yo tengo por aquí con quinoa. Hoy el risotto no va a llevar arroz, va a llevar quinoa, que se cocina exactamente igual. Buena combinación. El arroz, vamos a dar las pautas, nos va a quedar muy cremoso. Y ese punto cremoso, ¿quién nos lo va a dar? Pues el queso tierno. Lo mejor, anotar los ingredientes. Cambia los granos de arroz por quinoa y elabora un cremoso risotto de quinoa, espárragos y queso tierno. Haz un picadillo de espárragos verdes, puerro y trocea filetes de pollo en dados pequeños. En un recipiente con aceite de oliva, rehoga los puerros y los espárragos. A continuación, incorpora el pollo y setas. Lava la quinoa con agua fría, escurre e incorpórala al sofrito. Riega con caldo vegetal o caldo de ave. Salpimienta la elaboración y mantén a fuego medio hasta que la quinoa resulte tierna. Potencia el sabor con una pizca de orégano. Retira del fuego y raya queso tierno. Entremézclalo para dar un toque cremoso. Sirve caliente esta versión de risotto. Haz que los tuyos disfruten de todos los beneficios de la quinoa. Segundo plato con queso tierno, más sabor, más concentrado en sabor y también, como hemos aprendido, más concentrado en su valor nutritivo, Andrea. Y es que tanto el queso tierno como el semicurado están ahí a medio camino entre lo que sería nutricionalmente un queso fresco o un queso curado. Ahora, todos son muy nutritivos siempre y cuando sean queso de verdad, que muchas veces vamos a encontrar sucedáneos de queso, como por ejemplo este que tenemos aquí, sí, los quesos de gratinar, los quesos rallados de las pizzas, que por ningún lado aparece la palabra queso.
No pueden ponerla porque no es queso, es grasa láctea, normalmente con otras grasas de peor calidad como grasa de palma, mucha sal y muchos aditivos para que el no queso sepa lo máximo posible a queso, pero nada lejos de la realidad, con lo cual nutricionalmente no sería nunca lo que vamos a elegir para enriquecer un buen plato. Queso de verdad en comida de verdad, del primer plato al postre, con el queso más sabroso que es el queso curado. Y yo quiero que te luzcas, Jero. Venga, yo también. Y te claro. vas a lucir con esta copa. Mira qué fantasía de copa, qué presentación. Así voy a triunfar, Sergio. Sin duda alguna, porque claro, a lo mejor el queso curado no nos pega para un postre, pero sí que nos va a dar un gran resultado. Vamos a utilizar ese queso curado para hacer una crema dulce de queso, lo vamos a combinar con frutas o bien en copa o bien en plato y yo creo que el éxito está garantizado. Haz protagonista al queso curado usándolo en un postre cremoso y cargado de sabor. Crema manchega al tomillo con frutas. Trocea en dados pequeños un queso curado. Mezcla en un bol una cucharada de harina de maíz refinada. Incorpora leche fría. A continuación, agrega algo de tomillo, miel, un huevo y el queso. Mantén a fuego medio sin dejar de remover hasta que se convierta en una crema densa y homogénea. Déjala enfriar. Corta papaya en pequeñas porciones. Lava las uvas y dales brillo con unas gotas de aceite de oliva. Sirve en plato hondo acompañado por frutas o en versión de copa. Disfruta de esta elaboración como postre de tu menú o como un aperitivo dulce. Sorprende a tus invitados con este juego de texturas, de aromas y de sabor. Mucha gente toma queso de postre, queso en lugar de fruta o, como Sergio nos ha propuesto, queso con fruta, que está mejor todavía, ¿no? Claro, y es que como dice el refrán, uvas con queso ¿Saben a beso? y es que no hay mejor combinación que el queso que nos va a dar esas grasas y proteínas saludables que dan ese toque de saciedad final, junto con la fibra y las vitaminas de la fruta como la papaya o las frambuesas. Estupendo para el paladar y estupendo para la salud. Pues sí. A concentrarse para conseguir un buen resultado en la receta y para concentrar sabores en la propia receta. Pero lo más importante, si saboreas la vida... Te comerás el mundo y en la mejor compañía sabe mucho mejor. Gracias, Andrea y Sergio, por acompañarnos. A ti, Jero. Gracias. Mirando por la salud, busquemos la mejor combinación. Fruta con queso cocinando y música con baile ejercitando. Como en esta animada clase de danza española, a ritmo de castañuelas, moviendo el cuerpo con arte y pasándolo así de bien. La escuela bolera es la parte más clásica, la disciplina más clásica que se encuentra dentro de la danza española. Trabajamos y bailamos con las castañuelas, esos palillos, esos bailes con castañuelas. Bailamos mucho con los brazos en alto, tocamos además, coordinamos castañuelas, movimiento de brazos, un estilo además muy español. Los beneficios son inmensos. Yo que di clases a todas las edades, pues yo creo que bailar beneficia muchísimo. La gente que baila tiene otro movimiento. Yo creo que la juventud no está solo en las arrugas, sino simplemente en tu movimiento. Una persona joven es la que es dinámica, la que se mueve, la que es capaz de poder seguir haciendo cosas a pesar de los años. Y moverse y bailar pues es una manera muy importante de ejercitar todo nuestro cuerpo, por supuesto nuestra mente. Trabajas mucho con el cuerpo y bueno, sobre todo anímicamente, porque te encuentras fenomenal, el ambiente es fabuloso. Siempre he sido una persona muy estresada y la verdad que la escuela bolera me ha ayudado mucho a sentarme, a ponerme un poco más tranquila y a gestionarlo todo mucho mejor. También a nivel de fuerza, yo me siento muchísimo más fuerte, que hay mucha gente que no lo considera casi ni un deporte y todo lo contrario, nada que ver, se hace un montón de ejercicios con esto. La música me gusta mucho, me encanta, todo lo que es la cultura de la danza española. Y entonces escuchar la música y tocar las castañuelas al mismo tiempo, pues eso me genera todo tipo de endorfinas y me encuentro muy feliz, la verdad. Sentirlo y bailarlo bonito puede hacer que, aunque sea muy sencillo lo que estás haciendo, si de verdad lo pasas bien, pues sea maravilloso y la gente lo disfrute cuando te vea bailar.
Está científicamente demostrado. El ejercicio físico es el mejor remedio contra el estrés. Por eso le sienta tan bien no solo al sistema nervioso, sino a todo el organismo, del cerebro al aparato digestivo, donde vive la microbiota estresada que tanto le daña a nuestra salud, como explica en su libro la doctora María Dolores de la Puerta, que hoy nos visita para aprender a calmar y sanar la microbiota en compañía de Beatriz Robles, nuestra experta en nutrición, porque si cuidas tu microbiota, ella te cuidará y te hará más feliz, como dices en tu libro, María Dolores. Así es que la microbiota tiene un impacto sobre la salud que es muy transversal. No hablamos solamente de salud física, la microbiota también interviene en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental. Y cuando hablamos de salud, hablamos también de alimentación. Y cuando hablamos de alimentación y microbiota, tenemos que hablar de cuál es la mala alimentación. Mala alimentación, mala por exceso en cantidad, mala por defecto en calidad, y al final la microbiota lo que es un poquito un espejo de lo que tenemos nosotros metido en nuestra nevera, lo que tenemos en nuestra despensa, de manera que si tratamos mal a la microbiota, tratamos mal a nuestra salud. Es lo que sucede a veces cuando consumimos, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, alimentos que desde luego nuestros antepasados no consumían. No le pasaba a nuestros antepasados, como tampoco a las personas más longevas de hoy, a las que pasan de los 100 años, que viven tanto y mucho mejor porque tienen mejor microbiota, ¿no? Así es, se ha visto que las personas centenarias tienen mejor microbiota porque tienen una alimentación y un estilo de vida muy particular. Tienen esa alimentación completa, variada, rotacional de temporada, y tienen un estilo de vida sin estrés y activo, no son nada sedentarios. Qué importante es eso, Beatriz. Una característica común a estas personas centenarias es cuál es la base de su alimentación. Ya nos lo podemos imaginar. Alimentos de origen vegetal, vegetales, legumbres, que cuando hablamos de microbiota, vegetales y legumbres equivale a tomar fitonutrientes y a consumir fibra. Fibra que atraviesa el estómago, el intestino delgado, llega al intestino grueso, al colon, sin digerir, y ahí la microbiota la utiliza y se alimenta de esa fibra. Y también es común, hablando de microbiota en estas personas centenarias, que consumen pescado azul en cantidades moderadas, unas 3 veces a la semana, de manera que sus ácidos grasos omega 3 los obtienen a partir del pescado azul, y son ácidos grasos con un efecto antiinflamatorio que también es positivo para la microbiota. Que no falte el pescado y sobre todo que no falte la fibra de los vegetales. Más fibra en nuestra dieta, aunque bueno, nos dé muchos gases, porque esa es la pega de la fibra cuando se la comen nuestras bacterias, que nos hincha de gases, ¿no? Efectivamente, en el proceso de digestión de la fibra, nuestra microbiota produce muchos gases. Pero si la microbiota es sana, si la microbiota es buena, esos gases el intestino los reutiliza, la microbiota los reutiliza. El problema es ingerir fibra, que necesitamos ingerir fibra, y que la microbiota que tenemos esté estresada, esté desordenada. En ese escenario, los gases cambian completamente, el tipo de gas que se produce. Son más inflamatorios, molestan, distienden, nos dan más el follón, y en esa expulsión es donde siempre digo a los pacientes: no retengáis los gases, eliminarlos. Claro. El ejercicio es una buena medida que nos ayuda a movilizar los gases. Otra característica común a estas personas centenarias, que no se llenan de gases porque no se llenan comiendo, llenando el plato. Son muy conscientes de esas señales de hambre y de saciedad, están muy conectadas a estas señales, y además evitan ese picoteo insano entre horas, de manera que le dan un descanso a su aparato digestivo, también a su microbiota. Y es que cuidar la microbiota no es solo alimentarla bien, sino también darle su descanso, y ella te lo agradecerá, como también dices en tu libro, María Dolores. En el libro hablo efectivamente del descanso físico, de no estar comiendo todo el rato, forzando. Cada vez que comemos ponemos a trabajar a la microbiota para nosotros en la digestión. Entonces es interesante plantear ese descanso físico y un poco que nos ayude con la digestión física y la digestión mental. Esa parte de la digestión mental mal gestionada que influye sobre la microbiota y sobre nuestras emociones. Un estreñimiento muchas veces está asociado a palabras no dichas, a mala gestión de determinadas circunstancias complicadas. Eso altera
la microbiota, eso altera la producción de neurotransmisores en esa conexión del eje intestino-cerebro, que puede estar una microbiota ordenada generando un patrón de neurotransmisores que nos da calma y nos da felicidad y nos hace sentir bien, y si está desordenado todo se complica. Sin duda. Y es una línea de investigación que en los últimos años se está profundizando mucho, cuál es el papel de la alimentación en la producción de estos neurotransmisores. Y es un campo en el que todavía hay muchas cosas por investigar y por descubrir, pero lo que tenemos clarísimo es que una buena alimentación repercute para bien en la salud cerebral, en la salud de nuestra microbiota. Y una mala alimentación, una alimentación en la que incorporemos grasas saturadas, azúcares libres, sal, tóxicos como el alcohol, afecta negativamente a la salud cerebral, a la de la microbiota y desde luego a la síntesis de esos neurotransmisores. Y para tener una buena microbiota también es necesario consumir esos productos lácteos que tanto nos anuncian con las palabras bio o bifidus, porque antiguamente se tomaba yogur o ni eso, ¿no? Claro, para mantener la microbiota está muy en boga la ingesta de alimentos fermentados, y el yogur es el fermentado más clásico de la alimentación de toda la vida, que es un aporte muy interesante de lactobacillus y principalmente de bifidobacterias, que son microorganismos grandes estabilizadores de la microbiota, y eso nos sirve para equilibrar ese ecosistema y nos sirve también para ayudar a mantener la pared del intestino en buenas condiciones, teniendo una adicional ventaja, y es que son antioxidantes, con lo cual mejora ese escenario de longevidad que decíamos antes tan interesante. Pero ojo, porque esos potenciales beneficios que obtenemos con los probióticos podemos echarlos a un lado si los obtenemos a través de alimentos que no son saludables. Por ejemplo, Lactobacillus y Streptococcus a través de yogures, o bifidobacterios a través de leches fermentadas, pero azucarados en ambos casos. Pues no vamos a obtener ese beneficio que esperamos y estamos estropeando nuestra salud por otro lado. Y segundo, tenemos que hacer una revisión completa de nuestra dieta, dejar fuera de la cesta de la compra esos alimentos que tienen justo el efecto contrario, que son, por ejemplo, oxidantes, alimentos como harinas refinadas, grasas saturadas, azúcares libres, esos alimentos ultraprocesados que vienen tan súper maquillados con todos esos aditivos, colorantes, aromas, potenciadores del sabor. Pensemos que los alimentos, cuanto más se parezcan a las materias primas, mejor. Es decir, alimentos frescos, fenomenal; alimentos poco procesados, que podemos reconocer deberían ser la base de nuestra cesta de la compra, y de esta manera sí que estaremos alimentando bien a nuestra microbiota. Bueno, y sabiendo qué comer, ahora toca aprender cómo comer correctamente para terminar de calmar a esa microbiota estresada que tanto tenemos hoy, sentarse a la mesa sin prisas y olvidarse del reloj. Otro punto muy importante de esos centenarios es el estilo de vida, esa vida tranquila, ese concepto que está ahora de moda, que es el slow life, ¿no? Y entonces crucemos, para cuidar nuestra microbiota, crucemos buscar esa vida tranquila a la hora en casa, a la hora de cenar todos juntos, tranquilos. Es tan importante ese bienestar emocional que se genera en ese momento como la elección de con qué alimentos estamos organizando nuestra cena. Y esto vale para la comida y también para la sobremesa, cuando ya no hay alimentos, pero sí que puede haber algunas bebidas, por ejemplo, un café, un té, una infusión relajante que nos rehidratan nuestro organismo, pero también ayudan a nuestra microbiota, la están alimentando para ganar años, pero ganarlos con salud. Como ya hemos aprendido, cuida de tu microbiota, que ella cuidará de ti, ¿verdad? Gracias, María Dolores y Beatriz, por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues vamos a vivir y a comer con salud, pensando en la microbiota y dando al organismo lo que de verdad necesita, que el cuerpo siempre avisa en forma de hambre, pero hambre de verdad, el hambre y no el apetito o antojo emocional, como ahora mismo nos aclara Boticaria García, derribando mitos, como todos los domingos. ¿Podemos diferenciar el hambre del hambre emocional? La buena noticia es que sí, puedes entrevistar a tu hambre. Sí, entrevistarle. Si le preguntas, seguro que te da mucha información. Primera pregunta, ¿qué lo causa? El hambre aparece por la necesidad real que tiene tu cuerpo de obtener nutrientes y energía. ¿Verdad, chiquitín? En el hambre emocional, los responsables son el estrés, la ansiedad, la tristeza, el aburrimiento, la soledad o los estímulos ambientales. Segunda pregunta, ¿cuándo aparece? El hambre aparece cuando han pasado varias horas desde la última comida y se van agotando los depósitos. El hambre emocional aparece en cualquier momento, aunque hayamos terminado de comer hace 20 minutos.
Tercera pregunta, ¿qué se siente? Con el hambre hay una sensación de vacío en el estómago, rugir de tripas, debilidad, falta de energía, dolor de cabeza, sensación de mareo. Estas señales van aumentando poco a poco a medida que pasa el tiempo desde la última comida. En el hambre emocional puede aparecer de repente y ser muy intenso, incluso si acabas de comer. Cuarta pregunta, ¿qué tipo de alimentos queremos comer? Ante el hambre, la prioridad es saciar ese hambre sin importar tanto con qué alimento. Una zanahoria medio pocha, un triste trozo de pan duro, nos puede parecer un manjar. Sin embargo, con el hambre emocional, buscamos alimentos específicos que nos proporcionen placer y satisfacción inmediata. Alimentos dulces o muy grasos y salados y altos en calorías, como las patatas fritas. Quinta pregunta, ¿cómo nos quedamos después de comer? Con el hambre, una vez que hemos comido suficiente como para saciarnos, tenemos una sensación de saciedad y de bienestar. Con el hambre emocional, después de comer, esas mismas emociones que nos han llevado a comer siguen ahí. El estrés, la tristeza, la ansiedad, y no nos vamos a sentir satisfechos. De hecho, en muchos de los casos, aparece la culpa y aumentan las emociones negativas. El consejo de boticario. Si tu cuerpo te pide un croissant, sospecha que es hambre emocional. De una correcta alimentación depende tanto nuestra salud física como la salud mental y emocional, que sufren por igual cuando nos invade la ansiedad y el malestar porque no sabemos regular las emociones por nosotros mismos, como cuenta en su último libro la profesora María Jesús Álava, gran maestra de la psicología con más de 40 años de experiencia ayudando a la gente a conseguir la felicidad. ¿Y dónde está la clave de esa felicidad? Pues dices, María Jesús, que en no dejar que manipulen nuestras emociones, que no nos manipulen como si fuéramos niños pequeños. Efectivamente, que no se aprovechen de nosotros, que no se aprovechen de nuestra generosidad y que la gente al final tiene unos determinados perfiles que cogen y saben muy bien elegir a sus víctimas. No te eligen a personas que sean egoístas, que sean complicadas, que no, te van a elegir a buenas personas, personas que en un momento determinado les han dicho 4 cosas para hacerles sentirse bien y luego van buscando sus puntos débiles para intentar manipularnos. Tenemos que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con personas que se sienten superiores, con personas con cero empatía. Hay gente que te dice, pero hay gente que no siente, le da lo mismo cómo se sientan los demás, de verdad que les da lo mismo. Personas insensibles, personas narcisistas que solamente intentan buscar su propio ego. Cuando alguien sienta que pierde libertad, que le están intentando aislar, que le están dejando sin posibilidad de manejar su propia vida, en ese momento casi seguro que te están manipulando. Y cuando alguien sienta culpabilidad, las personas que manipulan nos hacen sentir culpables con mucha facilidad. ¿Y qué deberíamos hacer para ser felices sin dejar que nos manipulen? Pues como dices en tu libro, volver a ser personas auténticas, que saben claramente lo que quieren y lo que no, lo que les gusta y lo que no, como cuando éramos pequeños, como yo ahí, por ejemplo, de niño, en las lagunas de Ruidera, ahí en la escuela, sonriente, con actitud positiva. Ahí, bueno, ahí estás tú, María Jesús, con la pierna en alto. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Pues ahí lo que ocurrió fue que, bueno, esto es con mi hermano Josécho, me rompí la pierna. Es decir, llevaba una niña a hombros, se cayó encima de mí, me rompí la pierna y entonces estuve 2 meses en esa posición, con la pierna escayolada, y luego esta foto ya es cuando me quitaron la escayola. Fíjate, ¿cómo reaccionan los niños? Muy bien. O sea, yo al principio dije, aquí no te puedes mover, no te puedes ni poner de lado, y rápidamente dije, pues aquí voy a estar mucho tiempo. Oye, empezó a cantar, a tal, a no sé qué. Organicé unas juergas ahí en el hospital que me lo pasé maravillosamente bien. O sea, yo creo que en cada momento de tu vida lo que dices es cómo lo puedo enfocarlo mejor. Cuando ya me habían quitado la escayola, pues aún me tenían que hacer otra operación y tal, pero ya estaba feliz porque ya podía hasta andar. Nunca pensé que podía estar tanto tiempo. Si reaccionamos como un niño, seremos felices de adultos. Y para que no manipulen nuestras emociones, pues hacer igual que los niños, ¿verdad? Saber decir sí cuando queremos decir sí y, sobre todo, saber decir no, que tanto nos cuesta muchas veces cuando somos mayores. Fíjate que hay una edad en la que el niño se pasa un año entero diciendo que no. ¿Quieres esto? No. ¿Te vas a la cama? No. ¿Cómo te llamas? No. Es decir, nacemos sabiendo decir que no. Hay muchísimos adultos que a lo largo de su vida luego nos vienen a las consultas de psicología para que les enseñemos a decir que no. La persona que le cuesta decir que no, no es una persona que actúa con libertad. Es una persona muy fácilmente manipulable.
El no más doloroso de todos, Jero, es el no que no hemos sido capaces de decir. Ese no que se nos ha quedado dentro es el que nos termina amargando la vida. Cuando digamos no con la misma tranquilidad que decimos que sí, lo habremos conseguido. Y eso tiene que ver, María Jesús, con la preocupación que tanto tenemos de adulto por el pasado, por el futuro, frente a la despreocupación de los niños que solo se preocupan por el ahora. Es que los niños nos enseñan muy bien, es decir, los niños constantemente lo que están haciendo es disfrutando el momento que tienen. Hay muchos adultos que te pasas dándole vueltas al pasado y en el pasado lo único que nos tiene que servir es para aprender, porque realmente las cosas ya no van a volver a suceder. Y hay personas con una ansiedad anticipatoria pensando en el futuro que dejan de nuevo de vivir. El niño vive el presente, el adulto deberíamos de vivir en el presente y no deberíamos de permitir nunca que en nuestro presente nos manipulen y vivan por nosotros. Como cuando juegan los niños en el parque, claro. Como cuando juegan los niños en el parque, que tú fíjate de qué se está preocupando en ese momento, de cómo está bajando, ¿no? En ese aspecto. Pues por eso te digo que los niños suelen ser grandes maestros. Tampoco es fácil manipular bien a los niños, porque los niños saben muy bien la persona que no es auténtica, la persona que está haciendo un teatro, rápidamente la rechazan, te lo dicen. Pero esa capacidad que tenemos para discriminar quién nos quiere y quién nos quiere realmente para manipularnos, eso los niños lo tienen de maravilla. ¿Y no será que nos preocupamos de más y disfrutamos de menos por la propia experiencia que nos da la vida, ¿verdad? Todos los problemas que nos van surgiendo de adulto y que de niño ni podíamos ni imaginar. Claro. Nuestra vida depende de lo que nosotros pensemos. Si la vida te la cuentas de tal manera que constantemente te estás agobiando, preocupando, malhumorando, desde luego lo vas a pasar muy mal. Si la vida te la cuentas diciendo qué es lo que puedo hacer en este momento, cómo me puedo sentir bien, cómo puedo disfrutar, a partir de ahí lo encauzamos. Por eso es tan importante, de verdad, que nuestra vida nos pertenezca y que nadie, absolutamente nadie, coja esas riendas. Y cuando somos niños, qué fácil es caer y rápidamente nos levantamos. Tú fíjate, por ejemplo, este niño que está aprendiendo a andar. Sí. Si realmente cuando somos adultos, cada vez que nos caemos, nos quedamos ahí abajo, la cantidad, las miles de veces que un niño se cae y se vuelve a levantar para empezar a andar. Bueno, esto lo que te demuestra es la resistencia que tienen hasta la frustración. Y en esto, fíjate, hemos fracasado. Hemos fracasado ahora mismo en la educación de las nuevas generaciones. Hemos sustituido ese esfuerzo que hacen los niños por la sobreprotección, de tal manera que cuando les llegan algún tipo de dificultades, no saben reaccionar, se hunden literalmente. Nunca hemos tenido tantos adolescentes, tantos jóvenes en peor estado emocional. 1 de cada 5 jóvenes está tomando ansiolíticos en este momento. 1 de cada 5. Ahí lo que nos tenemos que plantear es cómo podemos fortalecerles siendo niños y no haciendo que cada vez les vamos arropando de tal manera que les estamos incapacitando para la vida. Es como si les dejáramos con muletas ante una vida que necesitas desarrollar con todos tus recursos. A lo mejor todo se reduce a vivir sin miedos, a vencer los miedos, empezando, María Jesús, por el miedo a la soledad que tanto hace sufrir cuando nos vamos haciendo mayores. Fíjate, ese miedo a la soledad cuando somos mayores y a veces incluso en edades más tempranas hace que la gente sea tan vulnerable que con tal de no estar sola la persona es capaz de todo. Y ese es un momento de especial fragilidad y que resulta muy fácil que nos manipulen. Cuando a alguien le cuesta estar solo, va a haber una persona cerca que se va a dar cuenta y que va a decir, me voy a aprovechar. Me voy a aprovechar en lo que yo quiera conseguir de esta persona. Oye, que me ayude en el trabajo, en su día, que me dé dinero, da igual. La extorsión es tremenda la que te pueden hacer. Quien tiene miedo a vivir en soledad no ha alcanzado un mínimo de madurez ni ha alcanzado un mínimo de equilibrio emocional. Eso sin duda es saber vivir de niños y de mayores. Gracias, María Jesús, por acompañarnos esta semana. Pues muchísimas gracias y que conservemos la alegría que tenemos de niños y que la madurez nos haga que nadie manipule nuestras emociones. Muchísimas gracias. Vivamos decidiendo por nosotros mismos, huyendo de los manipuladores y buscando energía positiva en las personas queridas, para disfrutar de su compañía y más todavía si endulzamos el momento con un pastel como este bizcocho de fresones y anís, hecho con masa madre y el mejor ingrediente, que es el cariño. Con su receta nos despedimos hasta el domingo que viene. Feliz semana y cuidaos mucho. Hacemos bizcochos con masa madre y trabajamos con aceite de oliva virgen y con producto de temporada. Son más saludables porque estamos trabajando con una masa fermentada. Hoy vamos a preparar un bizcocho de fresas y anís. Esto se va a hacer con masa madre, por supuesto, harina de arroz, huevos, anís en grano, fresas de temporada y aceite de oliva virgen extra.
Para empezar, vamos a macerar las fresas con el anís y panela. Las cortamos y las ponemos a macerar con zumo de limón, un poquito más de panela y anís en grano para que suelten todo el jugo y tengan más sabor. Y después de 2 horas de maceración tendríamos ya las fresas preparadas. Para hacer el bizcocho lo primero sería poner a batir los huevos con el azúcar de caña y la panela. Cuando ya han montado bien, añadimos el aceite de oliva virgen y ahí ya vamos a echar nuestra masa madre, un poquito de harina de arroz, levadura, bicarbonatos, sal. Terminamos de mezclar. Y ya estaría la masa lista para ponerle la fresa. Y ahora al horno a 180 grados unos 45 minutos. Pues ya estaría nuestro bizcocho listo y ahora solo queda decorar. Vamos a utilizar el jugo de la fresa y lo vamos a poner en azúcar glass para hacer un glaseado de fresa. Con el glaseado ya hecho cubrimos el bizcocho y decoramos con un poquito de anís en grano por encima. Y ya tendríamos nuestro bizcocho de fresa y anís y solo queda la mejor parte, que es disfrutarlo. So I just said to God, the boo said to God, the boo said to God, the boo.